Pues antes que nada, mucho gusto. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Hoy compartiendo un poco de mi experiencia y conocimientos sobre la infancia y crianza vegana. Eh, bueno, como ya lo comentó Laura, yo soy nutrióloga vegana. Me dedico a ayudar a las personas a adoptar una dieta a base de plantas y a, eh, y a difundir como todo este tipo, tanto de alimentación como la postura ética del veganismo en redes sociales. Entonces, hoy les voy a estar platicando un poco sobre este tema. Me gustaría abordarlo un poco más sobre el aspecto de la alimentación, aunque también vamos a hablar de otros aspectos importantes en el veganismo, ¿no? Que no nada más es la alimentación, no solamente es la forma en la que comemos, sino también hay otros aspectos en los que nos involucramos. Ok, bueno. Como introducción voy a hablarles, como les comentaba, un poco de la parte de la alimentación. La alimentación a base de plantas, que es la que se sigue dentro de la postura vegana, siempre que sea adecuadamente planificada, que esto hay que dejar claro que debe de ser adecuadamente planificada cualquier dieta, no solamente una dieta a base de plantas, ¿no? Porque de pronto de eso se agarran un poco para hacer preguntas, con un fin no tan empático. Realmente cualquier tipo de alimentación debería de ser adecuadamente planificada y, bueno, está establecido por diferentes organizaciones de salud, especialmente la primera que fue antes la Asociación Dietética Americana, actualmente Asociación de Nutrición y Dietética en Estados Unidos, que ellos en su postura científica siempre han dicho que una alimentación a base de plantas pues es adecuada durante cualquier etapa de la vida, mientras obviamente pues sea bien planificada dependiendo de las características individuales y esto incluyendo a niños, ¿no? Hablando específicamente de la alimentación, pues lo cierto es que la verdad nadie hace preguntas cuando saben que nuestros niños o nuestras niñas llevan una dieta tradicional donde se incluyen alimentos de origen animal, pero de pronto si decides por llevarles por el camino vegano, pues sí se vuelven como expertos, ¿no? De pronto ya nos preguntan por las proteínas, nos preguntan por el crecimiento, por los huesos, por el calcio y se empiezan a preocupar mucho por la salud. No solamente nos sucede con los niños, sino nos sucede a todas las personas que adoptamos una dieta vegetal, pero específicamente con los niños, pues hay como que un poco más de esa parte, ¿no? Que hay muchas preguntas. Y bueno, ahorita me refiero nada más a la alimentación, pero esto también pasa en otros aspectos de la vida, como vamos a ver, en la cuestión, por ejemplo, del entretenimiento. Muchas personas siempre preguntan, ¿por qué tus hijos no van a zoológico? ¿Por qué no los dejas asistir bueno, anteriormente a circos con animales, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto todo el mundo siente este derecho a opinar de tu vida y de la de tus hijos. Y bueno, lo que a mí me interesa es dejarles como mayor seguridad siempre a los papás de que están haciendo lo correcto, porque es lo que lo que está alineado con sus convicciones, pero también con las convicciones de sus hijos, ¿no? Actualmente el crecimiento de niños y niñas veganos y veganas o que quieren acercarse al veganismo es bastante, o sea, hay muchísimos niños que están interesados en esto y cada vez más papás que los apoyan. Entonces yo en consulta he tenido ya desde niños y niñas pequeñitos hasta ya adolescentes, ¿no? Que justo quieren hacer este cambio, que los papás los apoyan y que entonces lo que buscan es la manera en la que puedan hacerlo de forma segura. Entonces, bueno, respecto a la dieta, que es lo que voy a abordar primero, siempre que sea bien planificada y equilibrada. ¿Por qué se menciona tanto esto? Y esto es porque realmente es diferente a lo que estamos acostumbrados o habituados, ¿no? Y realmente no estamos, cuando no hemos llevado una dieta vegetal, pues no estamos habituados a la gastronomía vegetal o la comida vegetal o basada en plantas. No sabemos toda la variedad que hay, todos los alimentos que podemos incorporar y de hecho muchos descubrimos una gran diversidad de alimentos que no hubiéramos probado de otra manera. Y justo vamos a abordar esto durante los siguientes minutos.
son algunos nutrientes, los que se llaman nutrientes foco, que realmente lo que hacemos es cambiar la fuente donde los estamos obteniendo. Estos van a ser proteína, fibra, omega 3, hierro, yodos, calcio, vitamina D y B2. Esto aplica para todos y todas los y las veganas y veganos, pero bueno, también de cualquier edad, pero bueno, en los niños son sumamente importantes tres, que sería el omega, bueno, los omegas, la vitamina B12 y la vitamina D. Entonces, bueno, como les decía, la Asociación Americana de Dietética fue la primera que hizo como su postura favorable hacia la alimentación a base de plantas desde el año 1980. A partir de eso, muchas otras organizaciones se han ido sumando y eso pues da mayor seguridad a los padres, ¿no? En el caso de la alimentación. ¿Cuáles son las características de la dieta vegetal? Pues básicamente y estos me refiero a las características que nos van a ayudar a tener los beneficios que este tipo de alimentación puede tener hacia nosotros, ¿no? Y hacia nuestros niños, que básicamente es que se maximice el consumo de alimentos vegetales densos en nutrientes, como son frutas, verduras, leguminosas, granos enteros, grasas saludables. También minimizar en la medida de lo posible el consumo de alimentos procesados, pero aquí se refiere específicamente a alimentos ultraprocesados, como es el caso de alimentos que son ricos en grasas, en azúcares, y que son en gran parte una gran parte de la dieta occidental, ¿no? Entonces, evitar este tipo de alimentos o minimizar el consumo más que evitar. No consumir alimentos de origen animal, evidentemente, ningún tipo de derivados. Esto incluye lácteos, huevos y los alimentos que los contengan. Un consumo abundante de estos grupos que ya les comenté. Verduras y frutas es importante que se consuman, sobre todo verduras, cocidos y crudos, de ambos métodos, porque ambos o cada uno nos va a aportar diferente disponibilidad de nutrientes. También el consumo de grasas saludables, omega 3, que vamos a ir viendo más adelante, consumo adecuado de alimentos ricos en calcio, exposición solar adecuada para la obtención de vitamina D. Y en los niños sí es sumamente importante las recomendaciones de fibra y de grasa, ¿no? Que también vamos a ir viendo en esta parte. Primero les voy a contar un poco de mi experiencia. Ella es Maya, actualmente ella ya tiene 6 años, pero ella pues ha sido vegana desde la concepción. Vegano en el extenso sentido de la palabra, hemos tratado de que desde pequeña se involucre bastante con la parte de la empatía hacia animales no humanos. Yo platico mucho con ella, siempre he estado platicando con ella desde pequeña, siempre evidentemente con un lenguaje que para ella sea digerible y entendible. En este momento, al tener ya 6 años, ella ya es bastante consciente del por qué no consumimos animales no humanos en ningún aspecto de nuestra vida. Justo hoy fuimos a adquirir un par de tenis que necesitaba para unas actividades y vio unos tenis que justo eran como sintéticos, pero parecían de piel y no se los quiso probar porque ella pensaba que eran de piel, ¿no? Entonces, todo esto nos ha pasado bastante. Me pasa también que en las fiestas infantiles realmente ella no. Esta es una pregunta muy común que también la abordo en una serie de dudas más frecuentes que vienen más adelante, pero que si a ella no se le antojan las cosas que ve en las fiestas o en las reuniones, etcétera, ¿no? Y pues la verdad es que lo que he tratado yo de hacer y me ha funcionado bastante es conseguir cualquier cosa que ella quiera probar en la versión vegana. Actualmente pues es mucho más fácil y ya existen. Por ejemplo, tuvo muchas ganas de probar los bombones porque en una ocasión en su escuela hicieron un tipo pijamada y tuvieron una fogata. En la fogata asaron bombones o bueno, pusieron los bombones, pero a ella le llamó mucho la atención, entonces pudimos adquirir unos bombones veganos y ya los probó, ¿no? Entonces todo esto tratamos de hacerlo para que sea mucho más amigable con ella en todo este proceso. Pero bueno, ella desde pequeña, nosotros comenzamos a darle alimentación complementaria, como se puede ver aquí, con trocitos de comida, que es un método conocido como Baby Led Weaning. A los 6 meses que comenzó con la alimentación complementaria, nosotros ofrecimos los trozos. Comenzamos el primer alimento, no tengo aquí la fotografía, pero fue un aguacate. Y posteriormente, pues ya empezamos a introducir frutas, verduras, cereales. Aquí es arroz con frijoles, cereales y leguminosas.
y la dejamos siempre, siempre, siempre en todo momento manipularla ella con sus manos, ¿no? Entonces, este método ayuda mucho a que se familiaricen con las texturas, con los sabores, a la autorregulación en cuestión de alimentos, o sea, estar más en contacto con su cuerpo. Y eso la ayudó a descubrir muchos sabores y a que desde muy pequeña ella aceptara las frutas, aceptara las verduras, porque algo que pasa a veces con la papilla es que como damos, digamos, los sabores mezclados, y no se relacionan con el alimento, entonces más adelante es un poco más complicado de pronto que acepten ciertos alimentos como algunas frutas o algunas verduras. Y en este método lo que hacen es justo relacionar lo que están comiendo con la forma que tiene el alimento y esto hace que tengan que puedan generar una mejor relación con la comida, ¿no? Entonces ella desde pequeña, lo cierto es que yo nunca he tenido problema con la fruta y la verdura. Hay algunas verduras que no le gustan, como a todos los niños o como a todas las personas, y lo que hacemos es aprovechar las que sí le gustan y esas son las que consumen más, ¿no? Generalmente con frutas no tiene problemas, algunas verduras no le encantan como la col, los pimientos, pero bueno, siempre tratamos de ofrecerle los que sí le gustan mucho, que es como es el brócoli, la zanahoria, le gusta el pepino, le gusta la coliflor, entonces todos los alimentos que le gustan se los tratamos de ofrecer muy seguido, ¿no? Aunque ya a su edad ella realmente pide de lo que tiene apetito. ¿Cuáles son los grupos de alimentos vegetales que deberíamos de estar consumiendo, que deberían de estar consumiendo nuestros niños para asegurarnos que su alimentación está completa? Entonces, básicamente son estos, se los quise poner en este esquema porque creo que es como mucho más apegado estamos como más acostumbrados a observar como estas pirámides, el plato del bien comer, etcétera. Y bueno, deberíamos de estar, o deberían de estar consumiendo vegetales, frutas a diario, cereales, granos y tubérculos, leguminosas, porque van a ser la fuente más concentrada de proteína, y nueces y semillas, donde vamos a obtener el omega 3 y otras grasas saludables, así como en los niños, los aceites y las grasas como el aguacate nos vayan a ayudar mucho a poder incrementar el contenido energético de las comidas y pues que tengan una comida mucho más, que pueda cubrir más fácil sus requerimientos, ¿no? Entonces su comida deberíamos, desde los niños pequeños, y esto aplica para todos, pero desde pequeñitos deberíamos de ofrecer un alimento de cada grupo en cada tipo de comida. Por ejemplo, bueno, aquí sería un vegetal o una fruta, una leguminosa, un grano y una grasa. Entonces, eso nos ayuda a que nos aseguremos de que el platillo por lo menos está completo, ¿no? Tal vez en cantidad no, pero en la oferta de alimentos sí. Y ya los niños van a ir regulando o autorregulando la cantidad de cada grupo que quieren comer y ofrecer diferentes colores, sabores y texturas. Bueno, justo es lo que aquí les decía. En los niños, las frutas, perdón, en los niños los cereales, de preferencia no consumir los integrales, porque esto lo que hace es que de pronto tengan mayor sensación de saciedad, ¿no? Entonces, tienen más saciedad y comen menos comida y entonces tal vez no cubren el requerimiento energético porque están consumiendo menos alimentos por la cantidad de fibra. Entonces, vamos a tener fibra en las verduras, vamos a tener fibra en las leguminosas y para evitar este exceso, también es importante que consuman grasas, que consuman que las frutas y las verduras, sobre todo las verduras, algunas ofrecerlas sin cáscara y disminuir entonces la cantidad de fibra que se están consumiendo, ¿no? Las frutas las podemos ofrecer como snack. Como les decía, hay algunos foco dentro de la dieta vegetal. Y dentro de estos, uno de los mayores mitos para todos son las proteínas. Entonces, las proteínas en niños pequeños es un requerimiento sumamente fácil de cubrir porque, bueno, la proteína, el requerimiento va de 1 a 1.4 gramos por kilogramo de peso, es decir, que si el niño pesa 13 kilos o la niña pesa 13 kilos, entonces tendría que consumir 13 gramos de proteína, ¿no? Si toma leche de soya, pues ya tiene ahí 7 gramos. Si consume media taza de frijoles, por ejemplo, ahí ya tiene otros 7 gramos, ya serían 14 gramos. Entonces no es tan difícil de conseguir, de cumplir el requerimiento, pero sí asegurarnos de que va a tener un aporte adecuado en cuestión de cantidad de comida y de variedad de alimentos para que
obviamente pueda ser más fácil que cubra este requerimiento. Las fuentes son leguminosas, granos, oleaginosas o nueces y semillas. También vamos a encontrarlos en algunas hojas verdes, aunque en cantidades muy pequeñitas. En los alimentos que son derivados de la soya, como la leche de soya, el tofu, el tempeh, la soya texturizada, y algunos cereales como la quinoa, como el amaranto, el arroz, aunque estos, pues la verdad es que tienen menor cantidad de proteína, pero todo se va sumando, ¿no? Es importante ir alternando diferentes fuentes de proteína, aunque también va a depender mucho de la preferencia de los niños. O sea, en los niños es súper común que un día tengan mucho apetito y al otro día no coman tanto, y un día prefieran comer mucho de un alimento y al otro día quieran más variedad. Entonces también esto va mucho en parte de la crianza respetuosa, ¿no? De respetar sus gustos, de respetar sus preferencias, y de entonces tratar de aprovechar o de ofrecer aquellos alimentos que disfrutan más. Que al igual que nosotros, ¿no? Cuando vamos a comer, pues comemos realmente lo que se nos antoja más, no comemos algo que no nos gusta. Entonces lo mismo aplica para los niños. Esto es lo que les decía de la fibra. La fibra va a ser importante porque en los alimentos vegetales va a ser muy abundante y va a promover la saciedad. Sin embargo, esto sí puede llegar a limitar la ingesta de alimentos y de calorías, y esto puede interferir en el crecimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a limitar la fibra, como les decía, con los cereales integrales. O sea, en lugar de consumir arroz integral, que consuma arroz blanco. En lugar de consumir pasta integral, que consuma pasta regular, ¿no? Entonces, velar algunos vegetales. Si, por ejemplo, va a comer brócoli, pues ahí ya tiene la fibra, pero si va a comer calabacita, podemos pelarla y quitarle la cáscara, que es la que tiene mayor contenido de fibra, y entonces ofrecer ambos, ¿no? Pero ya tiene fibra en uno, no necesariamente todos los alimentos deben de tener fibra, y esto va a ayudar a que pues, pueda consumir un mayor volumen. Algo importante también son las fuentes de omega 3. Recordemos que el omega 3 es súper importante tanto para la salud cardiovascular, la vista, y en niños especialmente el desarrollo del cerebro. Entonces, antes de los 3 años es sumamente importante prestar atención al omega 3. Esto yo sí lo recomiendo en consulta, que hasta los 3 años, por lo menos, suplementemos a nuestros hijos o hijas que llevan una dieta a base de plantas con un suplemento de omega 3. Ya existen algunas opciones de omega 3 para niños aquí en México. También vamos a incluir alimentos ricos en ácido alfa-linolénico, que es un precursor de DHA y de EPA, que son los que nuestro cerebro necesita, y que vamos a encontrar en linaza, chía, hemp, en nueces o en aceite de linaza, ¿no? En los niños también podemos ofrecer aceite de linaza y es súper rico en ácido alfa-linolénico. También puede ser una excelente opción. Si se van a ofrecer las semillas, de preferencia que sean molidas para mejorar la absorción, pueden ser parte de una preparación, de un licuado, o con frutas, si es que así se la comen, porque también depende mucho de la preferencia. Si se va a suplementar, pues bueno, depende de la edad, pero en media unos 100 miligramos a 300 miligramos al día, ¿no? Del suplemento vegano. Tenemos otros dos minerales que son importantes, un foco dentro de la dieta vegetal, que son el hierro y el zinc. El hierro, el tema es más un tema de absorción, no tanto de presencia, lo mismo del zinc, por eso vienen juntos. En el hierro lo vamos a encontrar en muchas fuentes, leguminosas, hojas verdes, en algunos cereales, en soya y los derivados, en algunas nueces y semillas. Entonces, el hierro está muy presente, pero la absorción no es tan óptima. Entonces, necesitamos mejorar esta absorción. ¿Cómo la vamos a mejorar? Bueno, podemos mejorarla digamos que la estrategia más conocida es la adición de vitamina C en las comidas, ¿no? Entonces, la vitamina C va a ayudar a incrementar el hierro, la absorción del hierro de los alimentos vegetales. Y bueno, también va a ayudar mucho para la absorción del zinc. El zinc se encuentra en cereales y en leguminosas. Los cereales contienen ácido fítico y las leguminosas oxalatos. Estos llegan a quelarse o a pegarse a los minerales como el calcio, el hierro y el zinc, y lo que hace es que no dejan que se absorban bien. Entonces, lo que debemos de hacer para disminuir esta cantidad de oxalatos y de ácido fítico es remojar las leguminosas y los cereales.
Para esto, pues es sumamente importante que las leguminosas las remojemos por lo menos 12 horas. Hay veces que hasta 24 horas puede ayudar, puede ser factible. Y si agregamos una cucharada aparte de bicarbonato al agua de remojo, nos puede ayudar también a disminuir como estos malestares que de pronto es como distensión, flatulencias, etcétera, ¿no? Que también esto tiene que ver mucho con la microbiota y si nuestros niños están acostumbrados o habituados a consumirlo desde pequeño, la microbiota se va a ir modulando de tal forma que estos alimentos no les causen inflamación. Entonces, también para los cereales, el remojo es recomendado, aunque ahí no se necesita que se remoje 12 horas, se puede remojar 2 horas, hasta 2 horas, ¿no? Otro tema importante u otro mineral importante que de pronto causa también mucha duda es el calcio. Y es que el calcio, pues generalmente estamos muy acostumbrados o muy habituados a que lo obtenemos de los lácteos, ¿no? Entonces eso lo hemos visto desde toda la vida, hasta incluso en la televisión, cuando están promocionando los lácteos, que para los huesos fuertes, etcétera. Y sin duda entonces es una de las mayores dudas. Esto es como totalmente comprensible, porque al final de cuentas el calcio es sumamente importante para muchas funciones del cuerpo, que va desde la parte de los huesos o salud ósea, como la contracción muscular, ¿no? Como dentro de estos músculos, también pues el corazón, que es sumamente importante mantenerlo saludable, entre muchas otras funciones. El calcio no solamente lo encontramos en los lácteos, también lo encontramos en otros vegetales, en otros alimentos vegetales, como es el caso de los vegetales de hoja verde, de las crucíferas, como la coliflor, el brócoli, las coles, los espárragos. También encontramos en alimentos como el ajonjolí, las almendras, o en alimentos fortificados como el tofu, que la verdad a muchos niños les gusta el tofu, entonces es una buena área de oportunidad. Y las leches vegetales, que también vienen fortificadas en calcio. De hecho, por ejemplo, a los niños y niñas generalmente les gusta mucho la leche vegetal o la leche de soya, la que tomen, o la bebida vegetal de soya. Y estas tienen una buena fortificación de calcio. Entonces, si toman 2 vasos al día, básicamente están ya casi cumpliendo su requerimiento. Depende de la leche y depende de la cantidad de fortificación, pero en media ya van casi cubriendo su requerimiento. Entonces, no es tan difícil, ¿no? Hay que tratar de agregar entre 3 a 5 alimentos diarios que los contengan, o sea, una hoja verde, 2 porciones de leguminosas. Las leguminosas también contienen calcio, no más que no están aquí. Ajonjolí, almendras, alguna crucífera, la leche vegetal, el tofu. Y otro mineral también es el yodo. El yodo, pues, es sumamente importante para la función de la tiroides, la función tiroidea normal. En niños menores de 1 año, ahí sí, va a ser la fuente principal la leche materna, o en su defecto la leche de fórmula. En niños mayores de 1 año, vamos a implementar ya el consumo de sal fortificada o sal yodada, que va a ser pues la fuente de yodo de todas las personas que llevamos una dieta a base de plantas. La sal yodada va a ser nuestra fuente de yodo, ¿no? Entonces va a ser sumamente importante que no darle la sal como tal, pero sí que si ya está habituado a la dieta familiar, entonces que nuestras preparaciones, la sal que utilicemos para cocinar, sea la sal yodada, para asegurar que ahí hay alguna fuente de yodo en nuestra alimentación. Y luego, este es otro de los nutrientes que les decía que en niños es más importante, que es la vitamina D. La vitamina D va a ser una vitamina que principalmente obtenemos mediante la exposición solar, ¿no? También tiene una función muy importante en la salud ósea, al igual que el calcio, y pues va a depender mucho su exposición su síntesis de la exposición solar. Por ello, pues es importante que tratemos que nuestras niñas y niños tomen el sol por lo menos entre 15 a 20 minutos 4 veces a la semana, aprovechando que a menor edad, pues mayor es la síntesis de esta vitamina. Podemos que salgan a jugar un rato al jardín o al patio cuando haya sol, y eso puede ayudar bastante, ¿no? En menores de 3 años también yo recomiendo un suplemento de vitamina D, solamente para asegurar que esté consumiendo la dosis adecuada. Y bueno, finalmente la vitamina B12.
La vitamina B12 es una de las vitaminas que dentro de la alimentación a base de plantas pues son como súper clave, ¿no? No lo encontramos en alimentos vegetales. Recuerden que la fuente de esta vitamina o quien la sintetiza son bacterias. Entonces, los suplementos pues son sintetizados mediante bacterias en laboratorio o por bacterias en laboratorio. Y los alimentos fermentados y algas que de pronto vemos que tienen B12, pues en realidad sí tienen B12, pero no son fuente confiable, porque la B12 que contiene es B12 que se conocen como análogos de B12. Quiere decir que es una B12 inactiva que nuestro cuerpo no puede metabolizar o utilizar como si fuera vitamina B12 o cianocobalamina. La vitamina B12 se recomienda que haya un monitoreo regular en los niveles de sangre, al igual que con la vitamina D. Y la suplementación se debe de dar a partir de los 6 meses de edad. Antes de los 6 meses no es necesario, siempre y cuando la mamá le esté dando obviamente lactancia materna. Si consume leche de fórmula, es muy probable que también le esté cubriendo con la fórmula. Habría que revisar la fórmula que está consumiendo. Pero con la leche materna es sumamente importante que la mamá se esté suplementando y que tenga niveles adecuados para que pueda asegurar también que el hijo o la hija también los tenga, ¿no? Las dosis pues van a variar dependiendo de la edad. Si se dividen por trimestre, por cada 3 años, menos de los 6 meses al año, se divide de 6 meses al año. Se puede tomar 2 dosis diarias, se puede tomar una dosis diaria o una dosis semanal, ¿no? Dependiendo ya de cómo se van acomodando. Y ya a partir de los 14 años ya se debe de tomar la dosis estándar, que son los 2000 microgramos. Ahora sí, me gustaría platicarles un poquito más sobre experiencias en cuestión ya más de la crianza. Esto es un poco de la alimentación y es un poco también la línea que he seguido yo con mi hija Maya durante todos estos años. Pero traté de recabar aquí las preguntas más frecuentes cada que pongo alguna cajita, por ejemplo en Instagram, para preguntas sobre crianza o mamá e hija vegana. Y una de ellas es mucho la parte social, sobre todo en fiestas infantiles. ¿Cómo hago para cuando vamos a fiestas infantiles, que no se le antojen las cosas, que no las quiera probar, etcétera? Y bueno, afortunadamente en mi caso, y ahorita sí voy a hablar solamente desde la experiencia, en mi caso yo he tenido la fortuna de que como desde pequeña he estado platicando con Maya para que ella pueda tener este entendimiento del por qué comemos así, por qué somos veganas, por qué la postura. Entonces, ella entiende muy bien o comprende muy bien el por qué no todos los alimentos consumimos, ¿no? Entonces, algo que pasa es que ella más bien se conflictúa porque me pregunta que por qué las personas se comen a los animales. Y entonces también es un tema ahí para hablar con ella, ¿no? No solo es hacia la parte, más bien no sea la parte de que ella me cuestione a mí el por qué nosotros no, sino porque otras personas sí. ¿Por qué? Porque ella entiende y porque ella está consciente que los animales no son para nuestro consumo. Entonces, en la parte de las fiestas, lo que yo hago y he hecho desde pequeña es que cuando vamos a una fiesta me preparo con un poco de pastel o alguna dona o algo así para cuando es la parte del pastel. Y para la comida siempre igual pregunto qué es lo que van a dar de comer. Si hay, por ejemplo, hot dogs o hamburguesas, pues es sumamente fácil porque simplemente pues, llevas como la salchicha vegana o vegetal, perdón, el pan apto y puedes llevar también, si es hamburguesa, pues igual un tipo, una tortita también que sea apta, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado en cuestión de las comidas y de los pasteles. En relación a los dulces, pues casi siempre en todas las fiestas, Maya sí come dulces, casi siempre en todas las fiestas hay dulces que sí puede comer y dulces que pues no come, o sea que decimos que no coma porque tienen algún ingrediente animal. Entonces ella lo que hace es siempre llevar los dulces, pedirme que lea la etiqueta y si no me lo pide a mí, se lo pide a su abuela o se lo pide a su papá o se lo pide a su tía, a quien sea.
para que se asegure ella de que sí lo puede comer. Y de hecho eso lo hace como con cualquier alimento que ve y se le antoja y dice, oye, ¿lo puedo comer? Por favor, lee la etiqueta, ¿no? Y entonces eso ella como que se va cuidando bastante de que no coma ningún alimento que tiene este tipo de ingredientes. Como les digo, hablo desde mi experiencia, sé que todos los niños son diferentes, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir a nosotros. En el ámbito de la escuela también me preguntan mucho, sobre todo por el tema del lunch, que si no se le antoja lo que llevan otros niños, que si no le causa curiosidad. Y al principio sí, en su escuela llevan lunch, no le ofrecen ahí en la escuela, lleva su propio lunch. Al principio, cuando era más chiquita, me comentaban las maestras que sí le llamaba la atención lo que ellos, pero desde el principio las maestras supieron o las mises supieron que Maya era vegana y que no comía ninguno de estos alimentos, ¿no? Entonces, sí estaban como al pendiente ellas de que no compartiera otro niño o niña con ella algún alimento que podía caerle mal, porque en realidad pues sí le puede caer mal a su digestión. Y ya eso fue un tiempo pequeño y ya después ella misma no aceptaba las cosas, ¿no? Porque ya sabía que probablemente contenía algo de origen animal, pero siempre llevaba su lunch. Entonces lo mismo, si veía que algún niño llevaba tal cosa y se le antojaba, entonces yo buscaba la versión vegana y lo hacía, ¿no? Me pasó con la gelatina, me pasó con las salchichas y con alguna leche de chocolate, como estas tipo Hershey's, que pues, son de leche de vaca. También paso buscar nos pasó que nos tocó buscar pues alguna apta vegana, ¿no? O apta para veganos. En el ámbito familiar de la familia no vegana, que es mucho las preguntas que me hacen de, entonces, ¿tú qué hiciste con tu familia cuando te decía comentarios o si en algún momento estuvieron en contra o lo que me decían? Lo que yo sí recomiendo mucho es no hacer caso a los comentarios. La verdad es que independientemente de que sea tu familia, nadie debe de meterse en tu crianza. Tú sabes cómo haces las cosas y por qué, y siempre vamos a buscar lo mejor para nuestros hijos, al menos la mayoría de nosotros. Entonces, yo tuve la fortuna de que mi familia respetara mi decisión. Sí me han llegado a preguntar, pero desde un lugar de respeto, más bien como no cuestionar, sino más bien preguntar como por duda, ¿no? O sea, realmente por una duda genuina y no como por esta parte de te estoy cuestionando porque estás mal. Entonces, lo que sí les pido mucho o les recomiendo mucho a las mamás y a los papás de hijos o hijas veganos es que no hagan caso a los comentarios que les puedan llegar a hacer su familia, porque sí pueden llegar a afectarnos bastante, ¿no? Entonces, hacernos dudar, afectarnos, pero siempre y cuando nosotros estemos bien informados, vamos a saber que estamos haciendo lo correcto y con lo que creemos, con lo que es coherente para nosotros o para nuestros hijos o hijas en cuanto a convicciones. Otra duda frecuente son los estudios de rutina. ¿Qué estudios de rutina recomiendo en niños y niñas veganos y veganas para checar que todo esté en control, ¿no? Y entonces yo recomiendo pues los típicos que son de control de biometría hemática, química sanguínea, pero agregar niveles de vitamina B12, agregar un examen de homocisteína que nos va a ayudar a checar que la analítica de B12 salga adecuada y los niveles de vitamina D en sangre. Estos 4 van a ser un chequeo como muy completo para y personas adultas y pequeñas, veganas y veganos. ¿Desde qué edad se puede ser vegana o vegano? Pues desde el nacimiento, o sea, desde toda la vida, siempre en cualquier edad, en cualquier etapa del ciclo de la vida se puede adoptar o cambiar a una dieta vegetal o hacerlo desde el principio. Tengo actualmente a muchas mamás y papás que se han acercado a mí para que sus hijos comiencen con una alimentación complementaria vegetal y pues a mi hija, ¿no? Mi hija que pues ella es como mi más grande testimonio porque yo tengo realmente 9 años siendo vegana, pero yo en algún momento sí comí carne
desde el inicio de mi vida, y ella no, nunca ha comido carne, nunca ha consumido ningún tipo de lácteo o de derivados. Entonces, pues ese es como mi mayor testimonio. Tips para la transición, niños, que eso luego me piden mucho, niños que de pronto sí consumen alimentos de origen animal, pero los papás hacen la transición y quieren compartirlo con los hijos. Bueno, aquí es sumamente importante respetar sus decisiones y respetar su proceso. No podemos de pronto, si están acostumbrados a consumir carne, de pronto de un día para otro quitársela y ya no darles nunca más, ¿no? Creo que parte del respeto es hablar con ellos o ellas, comunicarles el por qué estamos haciendo este cambio y poco a poco irlos haciendo conscientes del por qué, respetar un proceso para que ellos poco a poco vayan eliminando tal vez los alimentos que más le están costando. Si a nosotros como adultos nos cuestan, pues muchas veces como niños es más complicado. Entonces, es importante siempre partir desde el respeto. Y obviamente asesorarse con alguna nutrióloga o algún nutriólogo que sea experto. Eso es importante, que sea experto en alimentación a base de plantas. La lactancia materna va a ser muy importante durante los 6 primeros meses de vida de forma exclusiva, y aquí es importante que las mamás, se ha visto en los estudios de hecho que las mamás veganas tienden a tener una mayor porcentaje de lactancia materna exclusiva y también de periodo más largo de lactancia, ¿no? Entonces, aquí sí va a ser muy importante que la lactancia materna sí se dé durante los 6 primeros meses de manera exclusiva en niños veganos. Digo, en todos los niños, pero hablando específicamente de los niños veganos, las mamás tienen que estar adecuadamente suplementadas para poder proveer todos los nutrientes que necesitan, y justo a partir de los 6 meses ya comenzar a suplementar y comenzar a ofrecer los alimentos vegetales de preferencia de la familia, ¿no? ¿Qué pasa si después mi hijo o mi hija ya no quiere ser vegano o vegana? También me han preguntado bastante eso. Y pues creo que es parte de lo mismo, ¿no? El respeto. Si en algún momento ya no quiere serlo, respetar su decisión. De hecho, yo a Maya le he compartido que si en algún momento ella quiere y desea probar algún alimento de origen animal, es su decisión y ella puede hacerlo. Yo solamente estoy compartiendo con ella lo que vivimos en casa, las creencias que yo tengo, las convicciones que yo tengo, y pues es lo que puedo ofrecerle. Pero si en algún momento ya no quiere, hay que respetar sus decisiones, y lo que podemos hacer mientras es justo seguir compartiendo el por qué hacemos las cosas y el por qué es tan importante que tengamos esta postura, ¿no? Porque es importante para nosotros esta postura, el por qué la llevamos como familia, y si en algún momento ya no quiere, pues también como papás nos va a tocar respetar esa decisión. ¿Cómo hablar del veganismo con tus hijos? Esto tiene que ser algo que sea um, adaptado a su lenguaje o a su comprensión dependiendo de la edad. Yo de pequeña lo que hacía era como contarle cuentos de animales y de la importancia de que ellos vivan, ¿no? Y también hay películas, hay películas más bien como infantiles que ayudan mucho a poder dialogar sobre este tema. Actualmente, pues ya es mucho más grande y ya le puedo explicar, jamás le he mostrado videos, pero le puedo explicar lo que sucede en un zoológico, lo que sucede en un circo, lo que sucede con la ropa de piel, etcétera, de una forma un poco más clara, pero sí es importante ir adaptando esto a las edades, a la edad que tienen nuestros hijos o hijas. Y hay niños que no les gustan los vegetales. También esa es otra duda muy frecuente, que de pronto, sobre todo son niños que queremos hacer como este cambio, y que, porque cuando se acostumbran desde pequeños, es un poco más fácil que los acepten. No todos, pero tal vez sí tengan preferencia por varios. En el caso de que no, lo que podemos hacer para incrementar más vegetales, uno es hacer vegetales crudos, ya sea pepino o estos que se les pueden, jícama, que se les pueden agregar limoncito y sal, con cortadores para galletas, que hacen como la comida un poco más divertida. La presentación llama muchísimo la atención a los niños, entonces esa puede ser una buena oportunidad. También el yogur de tofu para
sobre todo esto es para las frutas, no tanto para los vegetales, pero mezclar un poco de yogurt suave con mango, con fresas y poner endulzante, le da una consistencia como de yogurt. Entonces ese también les gusta bastante, o si no, hay como un mousse de chocolate que es igual con chocolate amargo, con cacao y con endulzante, y queda como un mousse de chocolate, y también le podemos poner plátano. Entonces esas son formas como de irle presentando de diversas maneras frutas, vegetales. El sándwich que les gusta mucho es uno de mantequilla, por ejemplo, crema de cacahuate que podemos hacer en casa, con mermelada de fresa o de frutos rojos, que no es más que calentar un poco las fresas o los frutos rojos, agregar un poco de endulzante, y pues eso se vuelve como mermelada, y podemos hacerlo así en la casa muy, muy fácil, ¿no? Entonces también poner en banderillas, o esta ensalada de garbanzos tipo como si fuera atún, en garbanzos, edamames, con vegetales de su preferencia. Por ejemplo, a Maya le gustan mucho los chícharos y el elote, entonces lo podemos hacer así, con mayonesa vegana, que puede ser ya sea la mayonesa comercial, si es algo que les había gustado anteriormente, o si no, hacer un tipo de aderezo con tofu, que también queda muy rico, que es como tofu, con un poco de vinagre de manzana, con un poco de mostaza, sal y limón, y queda como un tipo mayonesa. Eh, pues las verduras se las podemos ofrecer enteras, cocinadas, al vapor o hervidas. Esto sobre todo desde pequeños, para que puedan irse familiarizando con los sabores, las texturas y las diferentes formas de cocción. Les gustan mucho los ramilletes de brócoli y de coliflor porque parecen arbolitos, entonces ahí también puede ser una un área de oportunidad. Los palitos de verdura, rodajas de aguacate, que también el aguacate muchos niños lo disfrutan. Eh, las tortitas de arroz inflado, o garbanzos, lentejas o las leguminosas en general en forma de tortitas, ¿no? Como tipo tortitas de hamburguesa, o en forma como de nuggets, o incluso albóndigas. También pueden disfrutarlas mucho. Combinaciones, aquí les dejé unas combinaciones recomendadas por si alguien quisiera hacerle un screenshot. Sobre todo es como para maximizar el consumo de la absorción de los nutrientes. Por ejemplo, el tofu, vamos a agregarle, bueno, aquí está la proteína, vamos a agregarle aguacate, que es la grasa saludable, y vamos a agregarle una tortilla, que sería el cereal, ¿no? Obvio, le podemos agregar a este tofu vegetales, o si no, podemos dar una fruta de postre. Al guacamole, recordemos que aquí pues vamos a agregar aguacate, vamos a agregar jitomate, cebolla, limón, morrón. El aguacate les gusta mucho, y también es como denso en calorías porque pues es una grasa. La sopa de lentejas, que sería la proteína, agregar unas gotas de limón para maximizar la absorción de hierro de las lentejas, y un pedazo de bolillo, que sería el cereal, ¿no? Aquí podemos agregar también, por ejemplo, aguacate, que sería la grasa saludable. Sopa de frijol con arroz, leguminosa con cereal, y gajos de naranja de postre, que sería el cítrico que nos va a ayudar a mejorar la absorción del hierro del frijol. A estas también podemos agregarle también por ejemplo, la sopa de frijol, una cucharadita de aceite de oliva, o podemos agregarle igual aguacate. Entonces, el yogur de tofu que les decía, el mousse de tofu que les decía, que puede ser tofu, cacao en polvo y aguacate con algún endulzante, el garbanzo molido con vegetales y un poco de pasta molido como tipo, sí, como tipo atún, como procesado ligeramente, y un poco de pasta. También se puede, por ejemplo, el papa con tofu, tipo puré de papa, huevito de tofu, o por ejemplo también una que es algo que les gusta mucho a los niños, son como las tortas de papa, pero tortitas de papa, pero con harina de garbanzo. Entonces ahí le estamos agregando proteína. Acá, ¿qué es esto? Croquetas de papa y garbanzo, avena remojada en leche de soya, cereal con leche casero, que puedes poner amaranto, avena, le puedes poner incluso un poquito de cacao, o arroz inflado con cacao, como tipo este cereal Choco Crispies, que tiene mucho azúcar, pero entonces nosotros solo podemos ofrecer la versión casera, un poco de fruta, leche de soya, ¿no? La leche de soya la pongo porque es como la que tiene mayor cantidad de proteína, que también puede ser, por ejemplo, la de amaranto y chícharo, o puede ser también la de amaranto nada más, de la marca Heart Best. También, bueno, arroz con frijoles, arroz con lentejas enfrijoladas, arroz con plátano, lentejas con plátano, quinoa con verduritas, cereal de quinoa inflado. Son estas que combinaciones que pueden gustarle mucho a los niños, y que pues además son nutritivas.
Entonces, como conclusión, pues las dietas vegetales pueden cumplir con todos los requerimientos de nutrientes, pueden ser una muy buena opción para todas las etapas de la vida. Obviamente, como cualquier dieta, pues debe estar bien planificada y en los casos de deficiencia que se han visto de repente, eh, pues se ve sobre todo por dietas muy restrictivas, como aquel caso que sonó mucho, que era un niño que alimentaban, que era vegano, pero lo alimentaban sus papás, no tenía ni 6 meses y lo alimentaban con leche de quinoa casera, entonces, bueno, prácticamente ahí no le está aportando nada, pues obviamente iba a tener una desnutrición, o que no se suplementa, ¿no? Igual niños que no se suplementaron nunca con vitamina B12 ni la mamá, sí pueden tener un daño neurológico, pero siempre y cuando todo se haga de manera adecuada, es apto, una dieta vegetal va a ser completamente factible. Poner atención en los nutrientes foco que hemos platicado durante estos minutos y la suplementación en caso de ser necesaria va a ser vitamina D, principalmente omega 3 y vitamina B12. La sal yodada se recomienda para no agregar un suplemento extra de yodo. Entonces, pues les agradezco mucho. Voy a dejar de compartir entonces la pantalla para si tienen preguntas. Tenemos unos 15 minutos para preguntas. Sí. Este, Sí, si tienen preguntas, abran sus micros, por favor, si pueden, y si no, creo que aquí. hay unos en el chat. Bueno, leo la pregunta, dice, ¿qué suplementos recomiendas para las mamás que están lactando o en todo caso, para el bebé que empieza con la alimentación complementaria? Eh, Recomiendo de suplementos para las mamás que están lactando. Hay un multivitamínico que es para mujeres embarazadas, que es el que yo sigo usando igual, bueno, que yo sigo recomendando después en la lactancia, que es específicamente el que yo recomiendo es el de marca Deva, que ese contiene la vitamina B12 que necesitas diario, tiene yodo, tiene vitamina D, tiene, y bueno, otro perfil de vitaminas, ¿no? Pero esas tres que son como foco lo tienen y solamente en una cápsula tienen todos esos minerales, esos nutrientes, entonces es el que más recomiendo y obviamente omega 3, sí recomiendo suplementación de omega 3 en mujeres embarazadas. En el caso de los bebés que empiezan la alimentación complementaria sería vitamina D, omega 3 y vitamina B2. Ok, otra pregunta aquí dice, ¿la leche de soya y tofu a qué edad se puede introducir? Pues pueden introducirla, las leches vegetales se pueden introducir después del año. Las leches vegetales, cualquier leche vegetal que quieran utilizar, yo recomiendo, como les digo, leche de soya, la de amaranto y chícharo, que son las que tienen proteína y entonces pueden ofrecer una mejor calidad nutricional en cuanto a los bebés o a los niños pequeños. Y el tofu lo pueden lo pueden agregar desde los 6 meses, desde que se inicia la alimentación complementaria. Ok. Aquí nos pregunta Claudia que si el yodo se puede obtener de las algas y que si tú suplementaste a tu hija con omega 3. Se puede obtener de las algas, pero las algas tienen cantidades muy grandes de yodo. De hecho, las algas en niños menores de 1 año no se recomiendan y mayores de 1 año se recomiendan con mucha precaución porque suelen tener cantidades demasiado altas de yodo y entonces pueden llegar a generar una toxicidad. Por eso es que se recomienda la fuente más fiable, que sería la sal yodada. A mi hija la suplementé intermitentemente, es decir, en algunos momentos sí utilizamos suplementos, en otros momentos nos fuimos más como por el aceite de linaza, la linaza molida, también como tomaba leche de soya, bueno, pero en ese momento tomaba la leche de soya, entonces también pequeñas cantidades de omega 3 en las leches vegetales. Ok, nos pregunta Regina que qué marcas de suplemento B12 veganos recomendarías y que para los niños que les es difícil tragar las pastillas, ¿cómo se les daría este suplemento? Creo que también Nadia quiere hacer una pregunta. Cuando a los niños no se les da suplemento de pastillas. De hecho, el suplemento que se recomienda para los niños son en líquido. Puede ser en gota o en spray. Marcas hay muchas. En México no hay tantas. Pero, por ejemplo, dosis adecuadas para niños tendría la vitamina B12 de MyKind, que es en spray. Los omega 3 hay, no me acuerdo ahorita la marca,
pero en tiendas como Green Paradise, como Greenery, las encuentran, que es un omega 3 que es en líquido, que viene en gotero. Y lo mismo con vitamina D, que es la misma marca. No, ahorita les digo la marca porque no recuerdo bien el nombre, pero esas serían las que se utilizarían porque pues en niños no es tan recomendable utilizar pastillas por lo mismo, ¿no? También en niños más grandes, la vitamina B12 de la marca Dr. Best Health tiene unas pastillas que son masticables y tienen sabor a chocolate. Entonces esas también se pueden utilizar en niños más grandes, que ya como mastiquen, o sea, tengan como más esta habilidad desarrollada. Nadia, si quieres hacer tu Sí. Era la misma pregunta. Yo tengo un niño de 6 años, va a cumplir 7 en agosto, y le estaba dando primero, compré ahí en Super Soya unas vitaminas líquidas, pero no sé si los porcentajes eran los adecuados así. Entonces, estas me las regaló mi mamá. Es ácido glutámico más complejo B más vitamina C. Entonces, son como que se disuelven en la boca, y no sé qué tan recomendable ¿Qué cantidad sea. trae de B12? De B12, dice aquí, ay Dios, 1.7 miligramos o 12 msg. 12 msg por ¿cuántas pastillas dice arriba? Son 2 pastillitas las que se le dan diarias. Si tienes 12 microgramos, para él es adecuado, pero sería como lo mínimo. O sea, yo te recomendaría que una vez que se termine el bote, mejor lo cambies por otro suplemento. Si quieres, mándame un mensaje y te puedo mandar ahí el link de varios. Okay. El del omega 3 y de la vitamina D3 es de la marca Garden of Life, que son igual líquidos. Ajá. Garden of Life. De B12, pues hay varios, pero igual mándame un mensaje privado y te puedo recomendar algún suplemento específico. Ok, gracias. Gracias, Inay. Luego dice David, las carnes vegetales, ¿a qué edad introducir y en qué cantidades? Pues va a depender. La verdad es que los sucedáneos de carne generalmente son muy altos en sodio, entonces ahí se recomienda pues manejar como con precaución porque tienen mucho sodio y generalmente los niños pues obviamente sus órganos son más pequeñitos y entonces tienen menor, o sea, de cantidades la tolerancia es menor. Por eso se recomienda que sí las pueden introducir, pero yo me esperaría para introducirlas hasta después del año. Y ya después del año, pues de consumo como esporádico, no que sea como que diario, ¿no? O sea, si van a algún restaurante y ahí hay alguna carne vegetal que pues puede consumirla, pero no que sea algo que coma diario, sobre todo mientras más pequeños, pues más espaciado. Aquí nos pregunta Karen que si su bebé tiene 2 años, come chía, linaza varias veces a la semana, que si debe suplementar con omega 3. De preferencia sí, pero si no la suplementas, entonces yo te recomendaría darle diario en ya sea si toma, no sé, algún líquido, agregarle una cucharadita de aceite de linaza. Entonces, pero diario. Entonces ya con eso nos da suficiente ácido alfa-linolénico que puede convertirse en el cuerpo. Y luego dice Regina que tanto de bicarbonato se le pone al agua de las leguminosas para 1 kilo. 1 kilo de leguminosas, ¿qué tanto de bicarbonato para disminuir la Una cucharada puede ser suficiente. Hay que ir checando porque también va a depender mucho de la tolerancia individual, como lo mismo del remojo. O sea, hay personas que con 12 horas va a ser suficiente. Hay personas que necesitan 24 horas que se remojen las leguminosas para evitar como todos estos distensión, etcétera. Entonces va a depender mucho de ese factor individual. Ok, dice Jesús que para bebés menores de 1 año las vitaminas son a través de la leche materna, ¿o hay alguna marca de vitaminas que se le deba dar? Menores de 1 pues año. Como les comentaba, 100% es antes de los 6 meses, siempre y cuando la lactancia sea exclusiva. Después de los 6 meses, el consumo de alimento poco a poco va desplazando el número de tomas y volumen de leche materna,
Por lo tanto, ahí sí ya conviene comenzar con la suplementación, principalmente de vitamina B12, vitamina D y omega 3. Ok, pues si alguien ya no tiene más preguntas, ¿alguien más quiere? Dice Ana Carolina, ¿qué pasa con los niños con alergias a alimentos como semillas y verduras de cáscara verde, con cáscara verde? Pues en realidad hay que checar el caso individual para ver si se pueden ofrecer o si no, y si no se puede de ninguna forma y ningún alimento que les pueda sustituir los nutrientes que pueden ofertarle estos, pues valorar el uso de algún multivitamínico, pero sí tendría que valorarse como el caso individual. Muy bien, pues ya no tenemos más preguntas y si ya no hay más preguntas, Sinaí, pues muchas gracias porque sé que tienes ahorita otro live que vas a dar. También si quieres invitarlos, bueno, ya te están dando las gracias. Y también recordarnos tus redes sociales por último y tu página web para quien quiera contactarte. Muchas gracias. Ahorita a las 6:30, creo, o 6:15, vamos a estar en Instagram con Vegetarianos Hoy, dando una plática también sobre nutrientes, alimentación a base de plantas en niños, por si quieren conectarse. Y bueno, mis redes sociales, estoy como Sinaí Morelos, en Instagram es donde estoy más activa y comparto más información. También pueden encontrar algunos videos en YouTube donde comparto igual información respecto a la alimentación a base de plantas. Y bueno, mi página, sinaimorelos.com, ahí pueden encontrar información sobre cursos, consultas, y si les interesa algún tema más a fondo, igual ahí seguramente tengo algún curso que les puede interesar. Sí, ahí tienes varios cursos muy interesantes, sobre todo como de este tema, ¿no? Para los niños, justamente dirigido a niños. Y bueno, pues yo les agradezco a todas y todos que se hayan conectado. Como les dije, vamos a tener varios eventos en Casa Animal Morelia. Este fue el primero y sobre todo le agradezco mucho a Sinaí por hacer este tiempo para compartirnos este conocimiento y sobre todo su experiencia, que es muy valioso siempre cuando van a emprender como esta crianza vegana, ¿no? Para sus hijas e hijos. Pues muchas gracias y si alguien no tiene más que comentar, ya dejamos ir a Sinaí para que siga con sus actividades. Gracias. Muchas gracias a todos. Igual si tienen alguna duda específica, me pueden mandar ahí un mensajito al Instagram y con gusto se la resuelvo. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Sí, hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego.